cierra la huelga, yo por ellos madre y ellos por mí. Estamos aquí en las puertas de la fábrica porque no se ha llegado a un acuerdo con la empresa. Llevamos un conflicto durante 10 meses, o sea, desde enero de este año, y no ha habido ninguna posibilidad de acuerdo. La última propuesta nuestra con la de la empresa era irrisoria y nos tienen aquí en la puerta, nada más. La gente se ha unido, ellos pensaban que no se iba a unir la gente y la gente sí que ha dado el callo. La diferencia entre la última propuesta nuestra y la de ellos era simplemente de un 0,25 sobre el IPC real. O sea, que es una cosa irrisoria. O sea, la empresa económicamente está muy bien y lo puede absorber perfectamente. Simplemente yo creo que es cabezonería pura y dura, ni más ni menos. Pues aquí, vamos a ver, trabajamos, hay gente que trabaja jornada partida y sobre todo hay turnicidad. Y esta es una empresa que es un poco peculiar porque los fines de semana también trabaja. O sea, trabaja las 24 horas del día durante todo el año, efectuando días muy concretos como puede ser Navidad y tal. Vamos, 10 o 12 días al año. Y nada, y la gente no está muy de acuerdo con el salario que tenemos y por eso estamos en la puerta, ni más ni menos. Quieta la herramienta, que es la hora de Claro, es que está más por vuestra nave. Y el problema no es dos palmos escasos, tres para Estamos aquí en una huelga indefinida que se ha convocado por reivindicar una serie de puntos de mejora en el convenio, como son el IPC real más un punto, una rebaja en la jornada de 12 horas, la vigencia para 3 años, una serie de mejoras en cuanto al cuarto turno, porque aquí existe un cuarto turno de trabajo que se aprobó en su día en 1988 por la Inspección del Trabajo, en la cual trabaja aproximadamente un 25% de la plantilla, cuya única diferencia salarial respecto a los demás está en 300 euros aproximadamente mensuales. Y en el punto de festivos y complemento de jornada sí que estamos de acuerdo con la empresa. Y en el tema de mejoras en la parte social, pues reivindicamos también un contrato de relevo para jubilación a los 60 años, del 100%. Y incluso en ese punto la empresa discrepa y quiere introducir una coletilla de que a los 60 años sea a criterio de la empresa y a los 62 años a criterio del trabajador. Tenemos una serie de prima en pagas, una mejora en prima en pagas, que en ese punto ya también estamos de acuerdo. En resumidas cuentas, lo único que nos diferencia en estos momentos respecto a la oferta de la empresa es un 0,5% sobre el IPC real y 12 horas de reducción de jornada, que la empresa hasta el momento no ha querido abrir ese punto y quiere mantener la jornada de 1.776 horas que tenemos hasta el momento. Pienso que esta huelga se podía haber evitado porque llegó un punto en que estuvimos a una distancia de un 0,25% sobre el IPC real, lo cual suponía aproximadamente 8.000 euros brutos para la totalidad de la plantilla y anual. Y en estos momentos la empresa pues pierde mucho más de lo que se podía haber firmado con esa distancia. Prefieren perder el dinero que dárselo a los obreros. Igual que mi edad, Pues va a poder dormir en puestos. Va a estar noñas. escribes para hacer una oferta nova y la oferta nova es lo más que escribes. Así está. Nos hemos dejado allí sentados, pero ya os quedáis. No vamos.
Mañana más. Bueno, pretende ofertar lo mismo como nuevo, lo mismo que ya nos ha dicho cuando. Como nuevo lo mismo, ¿no? ¿Qué un tipo callado o qué? Que le den. 4 años y 0,50. ¿Cuántos años que de qué? ¿Trabajo forzado? Tiene uno que ya se está acabando, la de los Bilbao. Para que nos han llamado para adentro. Para que nos lo mismo que. No, hemos ido nosotros esta mañana. Venían de plazas para entrar, porque me han preguntado, aquí estamos, ¿qué queréis? ¿Sabéis cómo me largáis todo? Lo habéis pillado y aquí está yo las 4. No hay más. No, estaríamos dispuestos a tiempo de cada uno y ya está. 4 años que ellos habían propuesto, que habéis hablado vosotros, 0,5, que también lo habéis hablado. La reducción de 4 horas, de puta madre, digo, y los euros no hay euros. ¿Qué lo tomamos?